pero por el nombre se denota que tengo, en fin, una conexión bien fuerte con el Perú, porque Huáscar no puede haber un nombre más peruano. De cierta manera, todo lo explica mi padre, porque mi padre nació en Chiclayo y se fue con 15 años a España a estudiar medicina, fundó un hospital y ahí se quedó. Yo llevo 5 o 6 años que he regresado aquí, al principio más puntualmente, y ahora, bueno, por todo este contexto y ya pues instalado en Lima, Perú. Bueno, reinventar mi negocio en tiempos de crisis, lo primero que se me viene a la mente, de hecho, siempre es esta palabra o esta frase de Heráclito que decía que lo único constante es el cambio. Nunca, Heráclito, que de hecho es un clásico, un antiguo, nunca había estado tan en lo cierto, si bien ahora nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo es algo mucho más que un cambio brusco, sino... perfecto. A ver. Muy bien. Sino que, bueno, pues si bien lo que estamos viviendo es, como decía, un cambio bien drástico por circunstancias que todos conocemos, el sector empresarial, en cierta manera, y más en los últimos años, ha aprendido a abordar y afrontar estos cambios de su entorno para a veces adaptarse y a veces liderar ese cambio, lo que me parece más importante. Se habla de entornos VUCA, ¿no? Y estos entornos VUCA, en cierta manera, se traducen en mucha volatilidad, incerteza, complejidad del entorno porque no lo entendemos, ambigüedad porque a veces este entorno es bastante ambiguo. ¿Qué significa entornos VUCA para el empresario medio? En realidad, hoy en día lo significa todo. Con esto que nos ha sucedido, la volatilidad, la incerteza, la complejidad y la ambigüedad son, digamos, elementos con los que tenemos que lidiar diariamente. Y eso obliga a las organizaciones, a las empresas y antes que eso, evidentemente, a las personas que las gestionan, obliga a reconfigurar un poquito, primero, su mentalidad, ¿no? A reconfigurar su actitud o la forma en la que afronta este tipo de situaciones. Y en un segundo instante a reconfigurar cómo su organización puede seguir creando valor en estos ámbitos, ¿no? Algo que nos ha enseñado, de hecho, en los últimos años lo que hemos aprendido es que las fronteras se han disipado. La digitalidad, en cierta manera, desde que la digitalidad apareció, y no solo la digitalidad, sino otro tipo de elementos también, pero sobre todo la digitalidad cambió un poco la forma en la que entendíamos el mundo y la forma en la que podíamos acceder a otros entornos. Las fronteras hoy en día pues, son poco reales, si bien lo son para lo físico, no para el conocimiento, no para el mundo, gran parte del tejido empresarial que ha empezado a entender el mundo de una forma distinta. La conexión que tienen los clientes con las diferentes propuestas de valor que hay en el mercado hoy en día ya no solo son locales, sino que pueden ser internacionales. Yo si tengo una necesidad como cliente no voy a buscar una respuesta a nivel local, sino que ya puedo buscar por internet una respuesta a nivel global. Ya sea para satisfacer una necesidad o para adquirir un nuevo conocimiento. En ese aspecto las fronteras han desaparecido y también en cierta manera, esta característica ha conformado nuevas personalidades, nuevos actores. Ya no se habla incluso de millennials, ¿no? Sino pasamos a las siguientes generaciones. Pero fijaros que en muchas ocasiones, cuando nos encaramos a este tipo de segmento de mercado, nos quedamos así como diciendo, no los entendemos, no sabemos cómo o tenemos que aprender a generarles un valor, ¿no? Porque de la forma tradicional ya no sirve. Y en cierta manera, esto es algo que decía Heráclito, ¿no? Cada generación responde de una forma distinta a los mensajes que les enviamos, a las propuestas que les presentamos. Recordemos que propuesta y valor son dos cosas distintas, uno lo que yo propongo y otro el valor que le genero al segmento de mercado al cual voy, ¿de acuerdo? Al cual va dirigida esta propuesta. Entonces, si yo no sé conectar con este segmento, difícilmente podré diseñar una propuesta de valor que le conecte, que le haga sentido. Y esto es súper importante, saber dialogar,
saber interpretar estas valoraciones, las preferencias, etcétera, de estos nuevos actores. Y eso exige que, de hecho, redefinamos en cierta manera la forma en la que nos acercamos a nuestros clientes. Vivimos en un mundo globalizado, no hace falta, no estoy descubriendo nada nuevo, ya lo sabemos, pero digamos que el patio de juego se ha empleado muchísimo. Y si no aprendemos a jugar ese juego en este grandísimo patio que tenemos, aprovechando todos los recursos y los elementos que se ponen a nuestra disposición y las nuevas oportunidades que surgen, realmente podemos llegar a desaparecer. Es un gran riesgo pensar de forma local y actuar de forma local. Tienes que al menos plantearte la globalidad en alguno de estos dos momentos porque es esencial. Los recursos son escasos, de hecho hay limitaciones, ya no solo el tema del petróleo, sino que también los recursos, en cierta manera, cuáles son los recursos y la forma en la que exprimimos esos recursos también es algo que va cambiando con el tiempo. Y tenemos que considerar, en cierta manera, que los modelos de negocio del futuro no van a poder estar apalancados o aprovecharse de los mismos recursos de los que actualmente existen o estamos aprovechándonos. La velocidad con la que todo esto de lo que estamos hablando circula y transcurre, de hecho, es tan rápida esta velocidad que muchas veces perdemos el norte, ¿no? Y perdemos el norte en cierta manera porque no somos capaces de sacar la cabeza por la ventana y ver qué es lo que está cambiando, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que cambiar. Cerramos la ventanilla de nuestro automóvil y nos paramos y nos quedamos ahí como si lo que pase en nuestro entorno no fuese con nosotros. Y en realidad va totalmente con nosotros. Las organizaciones existen con el propósito de generarle a la sociedad un valor, de satisfacer sus necesidades de una forma distinta. Ese es el propósito que tienen las organizaciones. De una u otra manera, el cómo lo hacen, en qué momento lo hacen y de qué manera lo hacen es lo que va a marcar muchas veces la diferencia. Como decía antes, no somos, en fin, no podemos ser ajenos a esto. Fijaros que en cierta manera el virus sí que ha sido global, ha sido un virus global, ha sido, digamos, es una situación que evidentemente, pues bueno, ha sido rápida, ha sido global, o sea, en cierta manera es una situación que ha facilitado el que podamos tomar, digamos, en cierta manera, conciencia de estos entornos VUCA y de estas características en las cuales estamos viviendo. Ha cambiado mucho, ahora se habla, y a mí es una palabra que me encanta, de nueva normalidad. En cierta manera, eso significa o se traduce de que después de esta situación, de esta cuarentena más bien que estamos viviendo, porque el virus tardará mucho más en no sé si desaparecer o evolucionar de una manera que se quede como algo, digamos, más normalizado, pero no vamos a ser a nivel social, a nivel económico, a todos los niveles, los mismos que éramos antes. Van a cambiar muchas cosas y de entre todas esas cosas, de hecho, la sociedad va a entender de forma distinta nuestras propuestas, porque su entorno ha cambiado, su perspectiva y valoración sobre las experiencias ha cambiado, porque fijaros que, no sé, pues antes cuando iba al banco pues hacíamos cola, ahora hoy en día no podemos pensar en ese hecho, si bien antes ya era algo crítico que teníamos que mejorar la experiencia de nuestro cliente, hoy en día es algo impensable, ¿no? El no respetar esa distancia de seguridad, etc. Tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad. Y en cierta manera nos exige desde un punto de vista empresarial un nuevo inicio. Tenemos que reiniciarnos. Quizá no en toda digamos, en todo el ámbito de nuestro modelo de negocio, pero sí en algunos aspectos que van a ser esenciales para nuestro modelo de negocio. Pero yo diría que aquí este nuevo inicio o este reinicio tiene que empezar por las personas, por nosotros mismos. Nos tenemos que reenchufar o reconectar. Digamos, hemos apagado el Swift, ¿no? Muchas veces nos hemos quedado, muchos se quedan en una esquina lamentándose de la situación, lamiéndose las heridas que esta situación ha generado. Bueno, yo no digo que no se tenga que hacer eso, pero eso tiene que durar poco tiempo. Está bien, nos tenemos que lamentar porque es una situación negativa, pero rápidamente tenemos que reaccionar. Tenemos que pasar a la acción, tenemos que identificar nuevas oportunidades, tenemos que volver a empezar a subir estos escalones, porque cuanto antes lo hagamos,
antes saldremos de, digamos, de esta situación en la que estamos. Muchas organizaciones, muchas empresas, muchos ejemplos hemos visto de empresas que no han sabido adaptarse. Evidentemente, estamos hablando de ejemplos pasados al virus o a esta pandemia, pero en cierta manera podemos aprender algo de esas situaciones, o al menos de las compañías que sí supieron adaptarse a las nuevas circunstancias. No sé si recordáis de Olivetti. Antes, yo me acuerdo cuando era jovencito, escribíamos a máquina, y era en fin, una herramienta prácticamente esencial en todo hogar. Bueno, pues no supieron evolucionar, no supieron adaptarse a esta vorágine que empezó en los años 70 con la informática y que acabó, digamos, copando o absorbiendo este modelo de negocio. Seguir peleándonos por esa misma estructura de modelo de negocio es lo que te lleva al fracaso. En su día, al igual que pues Nokia cuando sacó sus teléfonos, al igual que Blockbuster cuando sacó su modelo de negocio, en su día fueron muy innovadores y fueron modelos de negocio cuya propuesta generaba un altísimo valor. Lo fue Kodak, lo fue, te digo yo, hay un montón de ejemplos internacionales y también un montón de ejemplos nacionales. El problema está en la evolución necesaria que han de vivir las organizaciones. Como decía Heráclito, lo único constante es el cambio. Y una organización tiene que saber estar también en constante cambio para adaptarse o incluso liderar, o sea, anticiparse a ese cambio, ¿no? Las empresas o las organizaciones grandes, medianas y pequeñas que no tienen esa capacidad de adaptarse, y eso es un tema muchas veces que empieza por lo actitudinal o por lo mental, que no tienen esa capacidad, son las que desaparecen de la faz de la tierra, desaparecen como modelos, ¿de acuerdo? Y muchas veces nos aferramos a ese exitus quo, el éxito que hayamos tenido en el pasado. Pero es que estamos hablando, por ejemplo, ahora de una nueva normalidad. No podemos aferrarnos. Algo tenemos que cambiar, a veces más, digamos, dimensiones de nuestro modelo de negocio y a veces menos dimensiones. Como decía Albert Einstein, una frase que a mí me encanta es locura, insanity, es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos. Ahora, evidentemente, no podemos seguir haciendo más de lo mismo, porque necesitamos resultados diferentes. Y si queremos tener un resultado diferente, si queremos persistir en nuestra capacidad de seguir creando valor, tenemos que cambiar algo. Algo en nosotros, algo en las personas que nos acompañan en nuestra organización, nuestros colaboradores, algo en los procesos internos, algo en las estrategias para poder tener resultados distintos. Si no hacemos estos cambios en nosotros, si no cambiamos la cultura y no cambiamos, en cierta manera, todos aquellos aspectos que afectan a un modelo de negocio y a la forma en la que atiende las necesidades de las personas, no vamos a poder tener los mismos resultados, o no vamos a tener, de hecho, resultados distintos. Es por eso que el concepto de la innovación hoy en día es importante. Innovar, yo lo resumo de una forma muy sencilla, que es introducir, innovar algo nuevo, algo diferente. Lo importante es que esto nuevo, diferente que introduces, este cambio que articulas, que introduces en tu modelo de negocio, en tu propuesta, en tu canal de llegada, en la forma en la que esta cosa nueva, o este elemento nuevo, o esta dimensión nueva, o este producto nuevo, tiene que generar valor a las personas para las cuales va destinado. Si no genera valor, no sirve de nada. O sea, el mundo está lleno de cosas nuevas, ¿no? ¿Cuántos aplicativos tenemos en nuestro smartphone a los que ni gratis los queremos? ¿Por qué? Porque no nos generan valor. Entonces, innovar es introducir novedades que produzcan valor. Este hecho hoy en día es una necesidad para las organizaciones, para las empresas, sea cual sea su tamaño, sea cual sea su dimensión, su alcance, no importa. Es una necesidad, es una función más que toda organización, todo empresario ha de ser consciente. El que fabrica zapatos, al igual que fabrica esa función de fabricar, también tiene que tener una función de innovar, de estar constantemente buscando nuevas alternativas. Fijaros que esa búsqueda constante, que antes era algo que nos iba propiciando nuevas oportunidades cada X tiempo, hoy en día es una obligación máxima. No me puedo, si me quedo quieto, en cierta manera no voy a generar ningún tipo de cambio. Tengo que introducir novedades sí o sí, porque la situación me lo está exigiendo.
Y muy probablemente a diferentes velocidades. Quizá tengo que introducir novedades en el hoy, ¿no? En el espacio actual, en los tiempos, en las semanas que vienen, en los meses que están por delante, y quizá tenga que introducir probablemente también novedades para el modelo de negocio de esa nueva normalidad cuando ya esté un poco más instaurada, ¿no? Con lo cual, en cierta manera, la innovación es una función esencial. No podemos olvidar que un producto o un servicio no deja de ser una respuesta a las necesidades y problemas de las personas. Esto es importante porque, fijaros, muchos me dicen, oye, ¿en qué dirección tengo que introducir novedades? O sea, ¿cuál es la novedad que tengo que introducir? Yo no te lo voy a decir porque al final te lo va a decir o te va a ayudar a identificarlo, mejor dicho, tu cliente. ¿Has hablado con él? O sea, ¿qué profundidad, digamos, has empatizado con tus clientes, con tus consumidores, con tus partners estratégicos, incluso con tus socios estratégicos? ¿Has empatizado con esos stakeholders que tienes a tu alrededor para poder entender la forma en la que necesitan que esa, digamos, propuesta se comporte? Porque si no conectamos con nuestro cliente, difícilmente entenderemos. Podemos pegar tiros al aire, probar cosas y no tener buenos resultados. La mejor manera es conectar con tu cliente, entender cuáles son las necesidades, qué problemas tiene en este contexto actual y en el ámbito que yo antes le estaba generando una propuesta de valor, cómo puedo reorientar mi modelo de negocio para seguir siéndole útil porque sigue necesitando aquello que yo vendo o que yo ofrezco. Evidentemente, nuevos tiempos que exigen nuevos modelos de negocio que hoy en día tienen que entender más el cómo anticiparse y tienen que entender más la agilidad organizacional. Hablaremos un poco de este concepto que hoy en día es súper necesario. Yo tengo un amigo que dirige una compañía que son tiendas de alimentación y él está revolucionando un poquito, de hecho aquí en Lima, está revolucionando un poquito el sector por justamente responder, o sea, evolucionar su modelo de negocio de una forma muy ágil frente a la nueva situación. Y responder a esta situación de una forma que le permite seguir generando valor a los clientes. Propósito, por lo tanto, tiene que estar más conectado con la sociedad, tiene que estar más conectado con el mundo en un contexto determinado, como es la situación actual. Pero esta situación, cuando haya acabado, esa forma, digamos, de conectar con el mundo, esa forma de empatizar con las personas, la tengo que mantener. La empatía con las personas es clave en los nuevos tiempos, porque los ciclos de cambio cada vez son más cortos. Entonces yo tengo que buscar formas o tengo que buscar canales que me permitan conectar con las personas a las cuales me dirijo, para entender cómo está siendo la propuesta de valor que actualmente les estoy generando y para poder identificar los puntos críticos y corregirlos. Evidentemente, esta corrección me exigirá una evolución. Los ciclos son cada vez más cortos, esto lo tenemos que entender y eso también implica que mi estructura y mi organización ha de dialogar con estos ciclos más cortos. Por lo tanto, ya no se habla de grandes campañas, sino se habla de campañas mucho más cortas, de mayor impacto. No se hace una gran campaña en redes sociales, sino se hacen un montón de pequeñas campañas y a medida que van evolucionando, van viendo la respuesta y se van readaptando en función de esas respuestas que van teniendo. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces la reconfiguración estratégica es esencial en estos contextos, ¿no? Propuesta de valor al talento. Esto es importantísimo y fijaros lo mucho que va a cambiar el talento hoy en día. O sea, ayer me preguntaba una gerente de selección, oye, Huáscar, ¿cuál es el aspecto que tenemos que priorizar a nivel de competencias? Y yo le dije, mira, reflexiona sobre la situación y lo importante que es para muchas organizaciones el trabajo en casa, ¿no? O trabajar desde casa. Todas aquellas personas que tengan conocimientos de cómo desarrollar su habilidad, digamos, desde otra ubicación, wow, o sea, realmente te va a ayudar a reaccionar de una forma más rápida, te va a ayudar a ser más ágil y a poder, porque pasar de digamos, un trabajo en una oficina a un trabajo a homework es complicado si estas personas no están preparadas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora una de las cosas que las organizaciones tienen que hacer es desarrollar esas competencias, esos conocimientos que le van a permitir a los colaboradores pues, seguir desempeñando sus labores, pero con seguridad, con conocimiento, etc. Compromiso más, generar compromisos con los clientes a través de las redes.
no podemos olvidar. Un amigo me decía ayer, la semana pasada me parece que fue, dice, oye, las redes sociales hoy en día, si no estás ahí, pues no existes, no eres nadie. Es más, siendo poca cosa, según cómo estés, puedes tener un posicionamiento espectacular. Y eso es cierto, ¿no? Las redes sociales, Internet, este espacio, nos permite justamente eso. Por eso es el ser eficiente utilizando estos elementos como Facebook, LinkedIn, Instagram, ¿qué te digo yo? Twitter, etcétera, es muy importante en los tiempos que corren. Porque fijaros digamos, lo que me permite eso, empatizar con mi cliente de una forma distinta. Evidentemente, la empatía engloba muchos ámbitos. Uno de ellos, una de las formas, es justamente esta. Mi capacidad, si gestiono bien las redes sociales, de tener información al momento sobre cómo valora mi cliente la experiencia que le genero, es brutal. Es brutal, es al momento. Esa famosa pizzería que no supo gestionar, no sé si recordáis, ¿no? Que encontraba una cucaracha, el cliente le hizo una foto y lo publicó en redes sociales. No supieron gestionarlo a tiempo y al final tuvieron que cerrar y volvieron y regresaron al tiempo. O sea, fue en realidad pues una mala gestión, bueno, que les generó un conocimiento sobre cómo no hay que actuar en esos ámbitos, y estoy convencido de que en la actualidad se han puesto las pilas al respecto. Es súper importante gestionar las redes sociales para todo, no solo para un tema de posicionamiento, imagen de marca, sino pues para darle al cliente canales, por ejemplo, para hacer pedidos en los tiempos que corren. Todas aquellas empresas que se dedican a la alimentación están utilizando redes sociales como Facebook justamente para darle nuevos canales de atención al cliente para que realicen pedidos, etc. Y eso es muy positivo. Al final, no hay nada escrito sobre que el único canal que tienes que articular es el que articulabas hace 5 o 6 meses. Hay otras alternativas que muy probablemente, si empiezas a experimentar con ellas, te darás cuenta que le generas muchísimo valor al cliente. Esa es una forma de conectar con los usuarios. Fijaros que esto que os muestro aquí no es más que, no os asustéis, pero no es más que algunos la me conocen, es el Business Model Canvas de Alex Osterwalder. No es más que, digamos, una forma de representar con estas 9 categorías, que ahora hablaré de ellas, son muy sencillas, la forma en la que tú creas valor a las personas. ¿De acuerdo? Fijaros que las primeras categorías más importantes que hay son esta que está central, que sale el regalito, que es la propuesta de valor. Y después está el segmento de clientes que está aquí a mi derecha, el Customer Segment. En realidad, propuesta de valor es, bueno, lo que tú propones y el valor que le genera. Tú describes aquí lo que propones y el valor que le generas al usuario. Tener muy claro quién es tu usuario, porque yo puedo tener diferentes segmentos de mercado, ¿correcto? Entonces, tengo que tener muy claro cómo cada segmento de mercado evoluciona respecto a la propuesta que le estoy generando. Pero bueno, tenemos estas 2 categorías porque yo también puedo innovar en diferentes ámbitos de mi modelo de negocio. Y esto lo que representa, en cierta manera, es mi modelo de negocio. Fijaros que la propuesta de valor accede al cliente a través de los canales de llegada. Esos canales son pues mi página web, un WhatsApp, la publicidad que yo pongo, todo aquello que conecta con el usuario para que el usuario sepa que existo, para que pueda comprar mi producto, para que pueda elegirlo, para que pueda quejarse, para que todos aquellos canales que me permiten dialogar con el usuario. Y arriba están los Customer Relationship, ¿no? Las relaciones con el cliente. ¿De qué forma te relacionas con él? ¿Cuál es tu estrategia para captar y fidelizar a tus clientes, ¿no? Pues ahí, en cierta manera, en tu modelo de negocio siempre hay una forma o una forma de tratar a tu cliente, una forma de relacionarte, etc. Toda esta parte de aquí, todo esto se apalanca o se está encima de lo que se llaman los revenue streams o los flujos de ingresos. En cierta manera, el flujo de ingresos es el valor por el cual a ti te está pagando. Pues si yo vendo este gel, ¿no? este gel con alcohol, etcétera, pues si yo lo vendo, pues yo lo que estoy haciendo es la venta de un activo. Pues tú me pagarás por este activo. Pero yo te puedo pagar, por ejemplo, por tasa de uso, ¿no? O te puedo pagar por una suscripción mensual, ¿correcto? O sea, hay muchas formas de remunerar en cierta manera el valor. Entonces,
Aquí yo puedo innovar también, porque yo quizá, no lo sé, y ahora hablaremos de un ejemplo, pero voy a explicar el ejemplo que es más sencillo. Las impresoras, al principio, pues una impresora tú te la comprabas, pero cuando empiezan a ser estas grandes monstruos de impresoras que hacen miles de impresiones y que tienen toners y que no sé qué, y que valen de 5.000 a 12.000 o 15.000 dólares, pues oye, si tienes un montón de despachos o tienes una oficina y no te la puedes permitir, Xerox entendió esto muy bien en los años finales de los 70, principios de los 80, y lo que dijo es: tengo que cambiar mi modelo de negocio, tengo que innovar en el flujo de ingresos. No me pueden pagar por el activo, pero sí me pueden pagar por el uso de este activo. Entonces yo le cedo el activo, se lo pongo en su oficina y lo que hago es cobrarle por cada impresión que hace, pues 0,0 no sé qué. Entonces, fijaros que aquí yo sigo, evidentemente, necesito músculo financiero para generar esta innovación, pero es un cambio drástico en la forma en la que yo reoriento el valor por el que me pagan. No me pagan por el activo, sino me pagan por el uso de ese activo. Entonces, es otro valor distinto. Y fijaros que introducir a veces estos conceptos o estas variantes es muy positivo para nuestro modelo de negocio. En la otra parte tenemos las key activities, las actividades clave, los recursos clave, los partners clave, ¿no? Actividades, que es lo que haces, los recursos que necesitas para poder desarrollar esa propuesta de valor, y los partners esenciales que te van a permitir, pues, algunas actividades, algunos recursos que motoricen, digamos, esa propuesta de valor. Y todo esto tiene un coste. Hay una estructura de coste, y fijaros que la estructura de coste tiene que ser coherente con los flujos de ingresos. Fijaros que todo esto es tu modelo de negocio, y el modelo de negocio me habla de cómo creo valor y por qué valor me están pagando, y me habla de cómo construyo ese valor, cuál es la estructura, cómo soy eficiente generando ese valor a la sociedad. No quiero ahondar en las categorías, pero sí quiero hacer referencia a la posibilidad o sea, que cuando hablamos de innovación, y el contexto actual lo explica mejor, muchas veces pensamos en innovación de producto. Y esa es una de las innovaciones, digamos, no voy a decir más sencillas, pero más claras de identificar. Pero hay muchos ámbitos de innovación dentro de nuestro modelo de negocio. Yo puedo innovar en la propuesta de valor. Esta es la más sencilla. En el producto, ¿no? en esa propuesta que genera un valor a mis clientes, y evidentemente de una forma, en fin, efectiva desde una perspectiva económica, ¿no? Pues como hizo Nespresso, que diseñó un producto, wow, en su día revolucionó todo el mundo del café. Aquí también no está con esta marca, pero está con otra marca, pero en Europa cambió. Incluso hay tiendas que venden estas capsulitas. Solo venden cápsulas de diferentes colores y diferentes cafés. O sea, realmente fue una propuesta para un mundo con una cultura del café muy, muy, muy instaurada. Pero también podemos apalancarnos en las necesidades manifiestas de los clientes, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, no sé si sabéis la historia del iTunes. Steve Jobs se dio cuenta después de Napster. Napster fue una plataforma que de forma gratuita lo que hacía es que la gente colgaba sus canciones y otros las descargaban, ¿no? Y era algo que, digamos, la sociedad valoró muchísimo, pero que las productoras de música, evidentemente, se le tiraron a la yugular, y legalmente consiguieron que se interpretara eso como algo ilegal, ¿no? Entonces tuvieron que cerrarlo, etc. Pero Steve Jobs se dirigió a las productoras musicales y les dijo: mirad, el streaming ya es una realidad. O sea, tarde o temprano esto va a volver a ocurrir y no vais a poder pararlo. Yo os propongo cambiar un poquito. Él se anticipó a esas necesidades, que se anticipó al hecho de que eso iba a ocurrir. Dijo: lo mejor es gestionarlo nosotros, no tener que luchar contra ellos, sino montarlo nosotros para poder, digamos, sacar beneficio, ¿no? Directamente. Y les propuso: mira, yo voy a montar una plataforma que se llama iTunes, para que todos los que tengan Apple se la descarguen. Y es más, aquellos que no tengan Apple, ¿no? Un ordenador Apple, les voy a vender el famoso iPod, para que puedan descargarse también desde cualquier otro ordenador, tenerlo en la palma de la mano, miles de canciones que habrán comprado a un precio súper económico. Y con eso, pues, en fin, vosotros ganaréis menos, evidentemente, pero ganaréis algo, y los clientes contentos.
Entonces, de cierta manera, al principio me parece que los vendía a $0,99, poco, pero en realidad daba igual si era un gran éxito que una canción mediocre tal, o sea, te costaba absolutamente igual. Pero fue todo un acierto porque se anticipó a lo que iba a ocurrir en el mercado y en cierta manera lideró y sigue liderando esa línea de negocio. Otra forma de entender la innovación o otro, digamos, espacio donde se puede generar innovación son los canales de llegada. Y aquí, por ejemplo, antes hemos hablado de Blockbuster y está el famoso Netflix de Reed Hastings. Reed Hastings no era más que un cliente, que es el dueño de Netflix, un cliente de Blockbuster. Alquiló una película que fue Apolo 13, ¿no lo recordáis? Apolo 13, esta película pues la devolvió y cuando la devolvió, pues la devolvió tarde. Tenía trabajo, la devolvió tarde y le pusieron una multa de, si no recuerdo mal, de $40. Este es un ejemplo que explica muchísimo. Pero aquí lo esencial es lo siguiente. Él reaccionó a esa experiencia porque la empresa no lo hizo. Aquí esto es lo que me parece fantástico. Si la empresa Blockbuster hubiera estado en contacto, conectada con sus clientes y hubiera identificado esta valoración negativa en la experiencia que genera, hubiera reaccionado de una forma o de otra. Frente a la falta de reacción de la organización, siempre esto es como metes el agua en un recipiente y lo presionas por el mínimo agujero, por ahí va a salir disparada el agua. Lo mismo, o sea, va a ser tu cliente, un colaborador interno, un proveedor tuyo, que si tú no reaccionas a la creación de valor, a las oportunidades que te da la tecnología en este caso, lo hará otro. Y ese otro que lo haga va a montar una startup, como hizo Reed Hastings y su amigo cuando montaron Netflix, y cambiaron el modelo de negocio. Al principio era con CDs, enviaban el CDs, le ofrecieron incluso ese modelo de negocio a Netflix porque era una reacción de, oye, te invito a que reacciones de esta manera, este es el modelo de negocio que se nos ha ocurrido. No les hicieron caso, de hecho estaban más pensando en el sistema de franquicias que otra cosa y no vieron digamos que esa tecnología que estaba avanzando, que era el streaming, les iba a hacer que ese modelo de negocio fuera exitoso y que su modelo de negocio cayese en obsolescencia. No lo vieron, no supieron reaccionar y ya sabéis la historia, murieron. De hecho, Netflix en 3 o 4 años pasó a ser la número 1 y de hecho en el 2017, si no me equivoco, y mira que Netflix tiene Hulu, tiene Amazon, o sea, tiene un montón de competidores, pero Netflix en el 2017 superó incluso la televisión por cable en número de suscriptores. O sea, para que os deis cuenta el nuevo entorno. Y ahora, digamos, Netflix no compite con los, digamos, los que alquilan películas, ni siquiera con las otras plataformas, sino que está compitiendo ya con Hollywood y todos los que producen contenidos, porque ya se ha puesto desde hace tiempo ya, de hecho, a producir su propio contenido. Y lo hace porque conecta con el usuario. Evidentemente, registra, ¿no?, ahí la inteligencia de la información, registra todos los movimientos de los usuarios cuando cambian. Fijaros que si sabemos, aprendemos y entendemos cómo conectar con nuestros clientes, qué es lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen, sobre todo, preguntándoles, empatizando con ellos, podemos ir remodelando y, digamos, evolucionando nuestra propuesta para que vaya generando valor. Netflix ha aprendido a hacer eso. Sacó el CD al principio, después evolucionó hacia el streaming y después evolucionó hacia producir sus propias películas, etcétera, etcétera. Y el siguiente paso a saber por dónde van a salir, pero estoy convencido de que una empresa que tiene una cultura de innovación instalada tiene esa capacidad de revolucionarse constantemente para seguir generando valor, ¿no? También podemos innovar desde la perspectiva de las finanzas, nuestro modelo financiero. Y fijaros, Skype, por ejemplo, Skype, que hoy en día utilizamos Skype, Zoom, Collaborate, un montón, ¿no? Teams de Microsoft, para hacer las videoconferencias. Es gratuito, o sea, Skype no cuesta nada. De hecho, Zoom sí ha aprendido ese modelo porque sí que el servicio mínimo y básico, esencial, que no necesitas más como particular, pues te lo dan gratis. Pero cuando yo quiero, por ejemplo, las organizaciones lo que quieren es que todos aquellos que colaboran con ellos y tengan sus reuniones, pues puedan tener más, digamos, servicios premium, pues aquí sale el famoso freemium, ¿no? Es gratuito para la gran mayoría, pero aquellos que deseen un poquito más o profesionalizarlo, pues estarán dispuestos a pagar.
solo entre el 10 y el 15% de las empresas que pagan, o de las organizaciones o personas que pagan en Skype, de hecho son el 15%, el 10-15% de sus clientes. Solo con eso ya sustentan ese modelo de negocio, ¿no? Entonces, el modelo freemium en este caso es muy efectivo. Xerox es el ejemplo que expliqué antes, ¿no? Que, bueno, pues tienen un activo, es invendible porque es muy caro y lo que hacen es cambiar el flujo del ingreso, que ese flujo no lo genere el activo, sino que lo genere el uso, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues normalizas contractualmente tu relación con tu cliente y le explicas la nueva propuesta de valor. Fijaros, el producto sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es la forma en la que yo monetizo esa propuesta, ¿no? Entonces, en diferentes, también en los recursos, ¿no? En diferentes ámbitos de mi modelo de negocio yo puedo encontrar, digamos, cómo apalancar mi propuesta de valor, y nunca mejor dicho el concepto del apalancamiento. Innovar en recursos pasa muchas veces por apalancarte en aquello que sabes hacer bien o que es un bien que no estás explotando al 100%, ¿no? Vamos a empezar con el ejemplo de Google, que es el más evidente de todos. ¿Cuál es digamos, el recurso más valioso de Google? De hecho, el Google buscador inicial, su recurso más valioso es que sus clientes, para empezar, y después la tecnología de la que dispone, los dominios, el espacio que puede almacenar. O sea, tiene clientes que necesitan encontrar cosas, pero también estos clientes necesitan más cosas. Necesitan enviarse correos, necesitan poner publicidad, necesitan hacer páginas web y controlar cómo funcionan, e-commerce, etcétera, etcétera. Entonces, Google, que tiene espacio y tiene a estos clientes conectados casi cada día, lo único que tiene que hacer es apalancarse en estos recursos y desarrollar nuevas propuestas, ¿no? Un portafolio de productos que le sea fácil desarrollar. Es como el que hace un refresco, ¿no? Coca-Cola, pues no se quedó fabricando solo Coca-Cola, sino que después Fanta, después tal. Y ahora el mercado que tiende hacia lo sano, pues está con las aguas, y de hecho está invirtiendo más en el desarrollo de aguas en algunos países que en el desarrollo de las colas o los refrescos gaseosos. Entonces, eso es apalancarse en los recursos. ¿En qué soy bueno yo? Muy bien, pues a partir de ahí, ¿cómo puedo seguir generando valor a mis clientes a partir de eso que soy bueno al hacer, ¿no? Como la marca Apple, que al principio era Apple Computer, ¿no? Ordenadores Apple, y que Steve Jobs supo darle esa relación con el cliente de diseño, de posicionamiento, de estatus, y al final lo que ha conseguido es trasladar ese recurso, ese bien que se ha ganado con los años, llevarlo a otros ámbitos, y ahora está Apple TV, Apple Watch, Apple... O sea, sabéis que Apple vende, o sea, su línea de negocio principal son los smartphones, ya no tanto los ordenadores, ¿no? Y sacó la tablet, o sea, ha sacado un montón de terminales y está desarrollando nuevos productos que poco tienen que ver con los ordenadores en realidad. Diferentes epicentros. Yo puedo innovar como lo hizo el Circo del Sol, que cambió el modelo del circo porque se dirigió a un cliente nuevo con recursos diferentes y una propuesta totalmente evolucionada. O la Wii, que para competir con las dos plataformas estrella, pues dijo, oye, yo tengo que cambiar. No puedo ir con productos tan, digamos, excelentes como tienen, ¿no? Xbox o Sony y tal, tengo que ir con otra cosa. Y Nintendo invirtió pues, en una plataforma mucho más sencilla, más familiar, etc. O sea, innovó cambió el cliente, cambió también el partner estratégico, porque ya no necesitaba los desarrolladores tan caros que tienen pues, las Xbox y todas las otras marcas. O sea, fijaros que en mi modelo de negocio yo puedo observar diferentes categorías, ya sea los canales de llegada, y puedo generar innovación a través de los canales, de innovar en los canales de llegada, los flujos de ingreso, el tipo de relación con el cliente, a partir de los recursos, etcétera. Tengo diferentes, digamos, formas de innovar. Lo importante es que la innovación esté apalancada en la creación de valor. Y os voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. No sé si... Bueno, os lo explico rápidamente. El ejemplo es Waze. Todos habéis utilizado Waze pues es un navegador que todos conocemos, un aplicativo muy sencillo, ¿eh? Pues pones Waze en tu smartphone y tal. Bueno, pero es que 15 años antes de que Waze saliera al mercado, 10 años antes, ya no recuerdo bien, habían en Europa... sobre todo, yo recuerdo que habían dos aplicaciones, de hecho había más, pero las dos más famosas eran Garmin y TomTom.
hardware, ¿no? Garmin y TomTom en realidad te vendían no solo el software, sino también el hardware. Es un aparatito. Pensad que en esa época los smartphones no eran smart, eran, ¿no?, para hacer llamadas y recibir y mensajes y poco más. Entonces ellos te vendían eso, que hoy en día evidentemente lo hacen por el smartphone, también te venden el soporte, pero te vendían eso y era un navegador. Waze es idéntico con esos navegadores, salvo un pequeño detalle, una característica. Y muy poca gente se da cuenta de ello, pero los que diseñaron Waze justamente añadiendo esta característica porque sabían que esa característica le otorgaría muchísimo valor a la aplicación. Si abrís Waze, en cualquier momento daros cuenta de que el número que más se ve es la hora de llegada. Waze lo que hace, dándote la hora de llegada, porque lo calcula, por todos los que están conectados, a la velocidad a la que van, por dónde van, etcétera, te calcula y te dice vas a llegar a esta hora. Hay un algoritmo, varios ahí que lo calculan. Esa hora de llegada es la clave. Si quitáis la hora de llegada, pues sabríais, mucha gente dice, oye, ¿qué es lo que genera valor en Waze? Mucha gente te dice, no, pues me dice por dónde voy, me ahorra tiempo. Waze no ahorra tiempo. El tiempo es el que tienes. Lo que pasa es que te dice si vas a llegar a la hora que tú necesitas llegar o no, ¿no? Entonces, imaginaros dos situaciones. El mismo aparato, con hora de llegada y sin hora de llegada. Con la hora de llegada yo estoy tranquilo. Yo puedo estar en la Javier Prado con un tráfico brutal y estoy tranquilo porque me dice que voy a llegar a las 7 de la tarde. Y yo tengo hora a las 7:30. Entonces estoy súper tranquilo. En la otra situación no tiene la hora de llegada, con lo cual yo me pongo nervioso porque no sé si voy a poder cumplir con ese compromiso. Este es el elemento que cuando diseñaron Waze tuvieron muy en cuenta. Es un reductor de estrés. Fijaros lo simple que es, pero lo poderoso. ¿Cómo te reduzco el estrés cuando estás diciéndote a qué hora vas a llegar? Solo con ese elemento, ¿no? Y cuando llamas a alguien te dice, oye, ¿a qué hora vas a llegar? Te dice, según Waze voy a llegar, pumba, como si Waze tuviera pues ya confiamos en eso. No importa por dónde vas, en algunas ocasiones sí, pero en realidad no importa tanto por dónde vas o, en fin, si es el camino más rápido, no. Evidentemente, el tiempo es oro, pero tú me lo gestionas de una forma que nadie lo hace. Entonces, el tema está que cuando introducimos una innovación en alguna dimensión o alguna categoría de nuestro modelo de negocio, tenemos que tener muy claro esa novedad que introducimos, qué valor está generando, cuál es el valor que propicia. Y hoy en día es necesario, o sea, ¿cómo podemos seguir generando una propuesta que cree valor en este entorno en el cual estamos viviendo, que evidentemente irá con la escalada posterior o desescalada más bien posterior, irá cambiando de forma gradual? Aquí, como hablábamos o como decíamos antes, la agilidad organizacional es muy importante, ¿no? Y yo me gusta traducir la agilidad organizacional como esa capacidad de responder a los cambios. No tanto para adaptarse, sino también a veces para provocar ese cambio de hacer las cosas, ¿no? Por lo tanto, anticipándome como hizo Steve Jobs con el iPod, ¿no? Y hacerlo de forma efectiva por las personas, los equipos, las áreas de mi organización y la organización. Fijaros que con todos los niveles de mi organización, no es que la agilidad esté relegada simplemente a un tema de mindset, ¿no? Un mindset ágil que lo necesitas, sino también cómo se traduce la agilidad en términos de procesos, en términos de las instancias que tienen para introducir novedades, para reaccionar, para evolucionar, por ejemplo, una estrategia. Esta respuesta exige, una respuesta que exige rapidez en la forma en la que reconfiguramos nuestras estrategias y nuestros procesos para crear valor, ¿no? La flexibilidad en este ámbito, en este sentido, es clave. Y aquí está el tema, o sea, tenemos que darnos, digamos, la posibilidad de ser flexibles con la estrategia y los procesos. Si no nos damos esta opción o esta posibilidad desde un punto de vista empresarial, nos va a costar muchísimo adaptarnos a una nueva situación, ¿no? A veces una forma de hacer es muy opuesta o muy diferente, extremadamente diferente, y nos enfocamos más en la diferencia que en que esa nueva forma realmente nos genera la capacidad de crear valor. Muchas veces cuando tenemos claro esta agilidad, digamos, organizacional, que tiene que ser, digamos, un elemento, digamos, que caracterice a mi organización,
Después tenemos que ser conscientes de que la innovación, la creatividad, todos estos aspectos son habilidades y capacidades que las tienen las personas, ¿no? Que podemos ser muy rápidos, pero si no tenemos control sobre este aspecto, no va a servir de nada. En cierta manera, instaurar una cultura creativa también exige, en fin, reconfigurar un poquito, por ejemplo, el liderazgo, la manera en la que se lideran a las personas o el estilo de liderazgo. Fijaros que cuanta más horizontalidad haya en una organización, cuanto más horizontal sea, cuanto menos tarde, dicho de otra manera, en llegar una propuesta de un colaborador base a la parte de arriba, cuanto menos sea este recorrido y más fácil y rápido sea generar esa instancia, digamos, más instaurada está una cultura creativa, más rápido va a ser captar o capitalizar esa nueva idea, esa oportunidad que puede llegar a ser brillante. Evidentemente, todo esto hay que articularlo. Cuando tenemos una organización extremadamente jerárquica, esta idea puede llegar tarde, a ser elevado a la dirección general. Aquí hay dos cosas importantes que a nivel de personas hemos de entender. La gente está entrenada en un tipo de pensamiento que es el analítico, el racional, el concreto, ese pensamiento objetivo, el extraer conclusiones. Y normalmente hacemos y presionamos a la gente para que encuentre el plan perfecto. Y a veces no hay un plan perfecto, sino que existen alternativas a las cuales tengo que darles la oportunidad, tengo que experimentar con ellas. Estas alternativas o generar estas alternativas, esas fases de ideación o el brainstorming, que son técnicas al final, articulan un tipo de pensamiento disruptivo que aquí la gente no está tan entrenada o no está tan habituada. Si bien las personas creativas lo somos todos, no hay alguien que sea más o menos creativos. Lo que sí hay son personas que tienen menos desarrollada esta habilidad. Y el desafío aquí es justamente el desarrollar en nuestra organización, en nosotros mismos también, esta habilidad para poder imaginar, para poder ser radical, subjetivo, visual, ¿no? Para generar un poco más de flujo, ser crítico incluso, para poder generar nuevas opciones y nuevas alternativas. Evidentemente, el estado en el que estamos exige que generemos nuevas vías y nuevas alternativas, pero debemos de también tener esta capacidad y trabajar esta capacidad de pensamiento disruptivo, porque si lo hacemos, podremos encontrar grandes oportunidades. Un aspecto o una característica muy importante es centrarnos en las personas, es lo que se llama el humanocentrismo. La creación de valor, crear valor a otras personas a través de productos o servicios exige reorientar el foco en las personas. No somos desarrolladores de productos o desarrolladores de servicios, porque si somos desarrolladores de productos, en el contexto en el que estamos ya acabados, ¿no? Ahora bien, somos desarrolladores de personas. ¿Qué significa? Que nosotros nos enfocamos en ellas, en la experiencia que tienen, en cómo valoran estas experiencias que tienen, en sus problemas y en sus necesidades. Y a partir de entender estos problemas, estas necesidades, yo reacciono y diseño una nueva propuesta de valor, un nuevo canal, un nuevo flujo de ingreso, un nuevo recurso que me ayude a propiciar eso. ¿Correcto? Y esto es ser humanocentrista. No me enfoco en mi empresa y menos en tiempos de crisis, sino que veo al exterior. Veo lo que ocurre, intento entenderlo e intento reaccionar. ¿De acuerdo? La colaboración radical en este aspecto es muy importante. Lo multidisciplinar, así como la diversidad, genera esa deseada fricción creativa que aumenta las posibilidades y alternativas. Aquí hay dos cosas. Cuando hablamos de colaboración radical, hablamos de colaborar con mi equipo, con mi gente, pero también con otras organizaciones. Ahora es un momento, no sé si os dais cuenta que ahora es un momento, pero aquellos que nos dedicamos a la innovación, estamos trabajando mucho lo que se conoce como Open Innovation, innovación abierta. Ahora es el momento en el que organizaciones se tienen que juntar para poder seguir generando un valor o un valor distinto a la sociedad y seguir teniendo ese alcance que tenían antes o incluso mayor, ¿no? La colaboración entre organizaciones, ya sean proveedores, competidores incluso, o petición, colaboradores, competidores, ¿no? Stakeholders, cualquiera de los stakeholders es súper importante. Entonces, hay que también reconfigurar un poco nuestros mindsets para poder, digamos, articular este tipo de colaboraciones. Movilizar en una organización la creatividad para crear el valor sostenible va a exigir, como decíamos antes, reconfigurar. Nos va a exigir, por ejemplo, desarrollar esta capacidad de ambidextrismo. Esto, que parece una palabra súper rara, en realidad es muy sencillo. Es una empresa
se considera ambidiextra cuando tiene esta capacidad de moverse en dos escenarios de una forma cómoda y además constante. El primero es el escenario de mejora continua e innovación, o sea, explorar alternativas. Y el segundo, perdón, el de mejora continua, el de innovación. El primero es el de innovación, explorar nuevas alternativas, y el segundo es el de la mejora continua, es explotar mi modelo de negocio. Nosotros explotamos nuestro modelo de negocio y normalmente innovamos poquito, pues vamos incorporando, comprando normalmente tecnología, innovando, explorando nuevas alternativas en menor medida. La situación de hoy nos exige una mayor exploración para poder seguir generando, digamos, poder explotar un modelo de negocio en el corto plazo o a medio plazo, porque si no, si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a estar muertos. Estas dos capacidades o habilidades las hemos de tener. Ahora nos tenemos que enfocar en la exploración de alternativas, porque la explotación ya hemos visto que requiere de cambios que va a traer la exploración de alternativas para poder seguir sustentándose. Aumentar, mejorar nuestra capacidad de estar orientados al cliente. Esta capacidad se entiende como la capacidad de tener los ojos puestos en la experiencia del cliente, identificando los puntos de interacción críticos de forma constante para, digamos, agilizar la reacción que tengo, ¿no? Evidentemente, el cliente ahora está en su casa y si quiero seguir generándole valor, tengo que cambiar muchas o algunas de las categorías o dimensiones de mi modelo de negocio. La capacidad de relacionamiento. Esta es otra. Tenemos que aprender a establecer relaciones mucho más sólidas y efectivas con los actores a nuestro entorno, todos nuestros proveedores, para poder entender mejor, porque mi capacidad de generar valor no depende solo de mí, dependerá de aquellos que me proveen, ¿no? Habilidades o productos o tecnología, dependerá del cómo valoran los clientes la experiencia generada. Tengo que aprender a relacionarme de una forma distinta, hablar con los diferentes stakeholders para poder, digamos, evolucionar mi modelo de negocio de una forma efectiva. Después está la velocidad. Desarrollar y lanzar nuevos productos, nuevos servicios o nuevos cambios dentro de nuestro modelo de negocio más rápido que la competencia. Y esto es un factor clave, de hecho, de éxito para la introducción de nuevos productos. Finalmente, la capacidad de ejecución, evidentemente, y aquí existen metodologías ágiles, por ejemplo, ¿no? Que me permiten ser rápido a la hora de introducir nuevos cambios. Los explicaré brevemente. En el proceso de desarrollo de las innovaciones, la capacidad de ejecución se asocia a esta posibilidad de pasar por cada una de las 3 fases de todo proyecto de innovación. Estas 3 fases son la inmersión para entender al usuario, a los actores que están involucrados en ese contexto, ideación para formalizar nuevas posibilidades, generar nuevas posibilidades, elegir aquellas que parecen más prometedoras y después la implementación para llevarlas a la acción, introducirlas al mercado, experimentar e ir evolucionándolas. Ya para ir terminando, un tema o algunos puntos sobre la agilidad organizacional, que es importante también. Esto entenderlo de que la agilidad organizacional se habla mucho, pero parece que solo esté pintado para las grandes organizaciones. En realidad no. Las pequeñas organizaciones son las que tienen, digamos, mayor capacidad para instalar la agilidad organizacional. Y eso las hace, fijaros por qué digo esto, porque un emprendimiento, las startups, que salen al mercado, ¿no? Son las que tienen mayor agilidad, porque como están en un proceso de búsqueda, pues su capacidad de reaccionar y de cambiar su forma de hacer las cosas o su modelo de negocio es muy rápido. Su capacidad de reconfigurar procesos internos cuando acaban de empezar o incluso su modelo de negocio es muy ágil. Tenemos que aprender un poco de esta actitud que tienen los emprendedores para ser organizaciones ágiles. Y en cierta manera esto empieza por cambiar nuestro enfoque. Cuando de forma tradicional nos enfocábamos en un plan, hoy nos tenemos que enfocar en crear valor. Esto significa que las personas, el equipo y el tiempo es algo fijo. O sea, y de hecho las metodologías ágiles, Scrum te pone sprints para poder, acabas un sprint y ya tienes que tener el valor generado. El equipo sigue siendo el mismo. Lo que cambia, evidentemente, la variable es el alcance. Yo no sé qué innovación voy a introducir, no sé en qué voy a acabar. Lo importante es que aquello con lo que acabe genere mayor valor a los usuarios. Si sigo el plan,
puedo sacar al mercado, y perdonadme por esto si hay alguien de Ninley, pero puedo sacar al mercado una moradita que fracase. A mí me encantaba, pero evidentemente el taste peruano es el que tiene que valorar este producto. Finalmente, esta combinación a nivel de unidades dentro de una organización, hay áreas, unidades, la de marketing y tal, bueno, pues tienen que aprender a ser ágiles. No solo como una startup, que a veces dices, no, hay que tener la actitud de una startup. Una startup tiene una actitud loca de ir probando, es muy dinámico y rápido para adaptarse y cambiar, pero también tenemos que aprender a aterrizar estas adaptaciones, estos nuevos productos y hacerlo de una forma eficiente. Y la agilidad con la que produces no solo el encontrar un elemento que introduzco en mi modelo de negocio y me genera valor, sino la forma en la que soy capaz de hacerlo de una manera eficiente es básicamente muy importante. Y con esto, bueno, pues termino. Ha sido un recorrido muy rápido, lo sé, pero para daros un poco de algunas pistas y algunos elementos que son importantes explorar para poder reinventar mi modelo de negocio en tiempos de crisis, sobre todo para tener, digamos, una mirada más amplia a que yo puedo innovar en diferentes partes en diferentes categorías de mi modelo de negocio. No es solo el producto o a veces el canal, puedo innovar en diferentes categorías. Evidentemente, tengo que atender que a mis capacidades y en los ámbitos que estoy viviendo pues están limitadas o restringidas. Evidentemente, también hay otra cosa que tener en cuenta, que es lo que estamos viviendo es un paréntesis, un tedioso paréntesis, pero que llegará a haber una nueva normalidad. Tenemos que apuntar al hoy, pero también tenemos que apuntar a cuando esa nueva normalidad esté instaurada. Y nada, con esto termino. Ha sido un verdadero placer y no sé si hay alguna pregunta por aquí y yo estaré encantado de contestarla. Adelante, si hay alguna pregunta, encantado. Patricia, si quieres activar tu micrófono, por Sí, sí, favor. sí, estoy esperando. Todos aquellos que tengan alguna pregunta para Huáscar lo pueden hacer vía chat y yo lo voy a leer y él nos va a contestar. Así que estamos esperando sus preguntitas, alguna duda que les haya quedado con relación a lo que es reinventar mi negocio en tiempos de crisis, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la innovación, creación de mindset. Vamos a ver si hay duda. Todavía no hay consulta, vamos a esperar un ratito. Sí, la Cámara de Comercio, de hecho, les ha pedido al iniciar esta exposición su RUC, el nombre de su empresa y su correo electrónico para poder compartir las diapositivas, que son una de las consultas que están haciendo. Ya creo que hay algunas preguntas, ¿no? Juan Santa Cruz, me parece que tiene ahí una interesante. A ver, podemos empezar, si te parece, Patricia, por esta de Juan Santa Cruz. Me lo pregunta en privado, pero bueno, te la leo. Dice, ¿considera importante la innovación en empresas de seguridad asociada a la bioseguridad? Juan, la innovación yo te diría que no entiende, digamos, por decirlo de alguna manera, de sectores y especialidades. Algunos sectores son más afines a temas de la innovación, investigación, desarrollo e innovación. Pero ningún sector está exento de esto. Yo considero importante que todas las organizaciones y todos los empresarios entiendan digamos, y quiero hacer énfasis en esto, lo esencial que es innovar en los tiempos que corren.
porque por lo que hemos hablado antes, ¿no? Mercados mucho más globales, el acceso a la información por parte de los clientes es mayor, la gente entiende mejor. O sea, la tecnología está muy democratizada, de hecho, por lo tanto, si tú no tienes una capacidad instalada de innovar, de revolucionarte a ti mismo de una forma constante, estarás constantemente defendiéndote. En vez de estar atacando, estarás en una posición de defensa. Entonces, me parece esencial que las organizaciones incorporen, de hecho, esa capacidad de innovar a todos los niveles, a nivel personal, de equipos, de áreas, organizacional, etc. Entonces, es algo como, no es una opción, sino tiene que ser una función esencial de toda organización. A ver, Sí, dime, adelante. sí, a ver, Alejandro Valderrama dice, la creación de estos medios alternativos de la tecnología en tiempos de COVID-19 puede ser suplantar por alguien que no sea titular de un negocio alternativo. Vale, quiero entender un poquito esta pregunta, pero yo te diré, no sé, la creación de este medio alternativo de tecnología en tiempos de COVID-19 puede ser suplantar a alguien, debe ser, ¿no?, que no sea titular de un negocio alternativo. A ver, siempre va a haber intrusismo, siempre va a haber intrusismo. Aquí lo importante, en cierta manera, es que la tecnología está muy democratizada. ¿Vale? Otra cosa es que la tecnología, al igual que la digitalidad, son catalizadores de valor. Lo importante, por ejemplo, en el Waze, es el valor que me genera, no es el algoritmo que me permite decirte la hora. Eso es la tecnología que está a mi disposición, pero es la forma en la que yo pongo esa tecnología a crear valor. Ese ejercicio es el clave y ese ejercicio solo lo pueden hacer aquellos que entienden el mercado, que entienden ese negocio. ¿De acuerdo? Otra cosa es que después, cuando tú lo haces bien, siempre te van a salir replicadores, pero en algunos casos esos replicadores, en cierta manera, yo te diría que, por un lado, significa que estás haciendo bien las cosas. Por otro lado, su capacidad de reaccionar frente a los futuros cambios no va a ser la misma que la tuya. ¿De acuerdo? Entonces, no te enfoques quizá en tus competidores, siquiera, enfócate en tu cliente y en cómo constantemente generarle valor introduciendo novedades. ¿De acuerdo? Después también te darás un tiempo para ver a tus competidores qué hacen y cómo lo hacen, etc. Pero siempre, siempre, siempre la innovación tiene que estar orientada a crear valor a tus clientes y ese tiene que ser el enfoque principal. Patricia, adelante. Perfecto. Marco pregunta, ¿una empresa de reciclaje puede reinventarse en estos tiempos de coronavirus? Por supuesto que sí, como todas. Mira, el reciclaje, fíjate, la primera o gran resistencia que tiene el tema del reciclaje, hay varias, al menos como yo lo veo. Pero una es la cultura, otra, muchas veces cuando en una sociedad que no tiene cultura de reciclaje le preguntas a la gente que sí tiene actitud o le gustaría reciclar, no reciclo porque cuando lo intento hacer, pues pongo la basura ahí toda, o sea, el orgánico por un lado, el plástico por otro, y después veo que viene un camión, lo mete todo junto y lo van. Entonces, la actitud está, la cultura está instaurada, lo que no hay son, pues, una estructura que responda a esa cultura. Por lo tanto, la cultura se pierde porque el ecosistema no es propicio. Entonces, evidentemente que el reciclaje es sobre todo, es una necesidad social, porque los recursos son escasos, con lo cual el reciclaje es clave, ¿no? No solo los recursos son escasos, sino que el impacto de todos esos desperdicios a nivel medioambiental es espectacular. Y no solo la conciencia, sino la necesidad de reducir emisiones, etcétera, 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 pues la que hace que tú tengas que introducir novedades para estimular, por un lado, ecosistemas, ¿no?, que digamos sean más sencillos, que lo permitan hacer a las municipalidades, etcétera, y también, por otro lado, estimular la cultura. Por lo tanto, fíjate si tienes ámbitos ahí donde introducir novedades que generen valor, pero evidentemente que se puede innovar en ese ámbito. Perfecto, Norma. ¿Cuáles son los sectores que migraría el sector inmobiliario de rentas y en qué forma? ¿Cuáles son los sectores donde emigraría? A ver, el sector inmobiliario, fíjate, lo que ha cambiado en los últimos años
y que ahora en cierta manera es mucho más necesario. O sea, la gente quizá hoy no está buscando, o sea, hoy no va a cambiarse de departamento, pero quizás sí está buscando un sitio donde, pues, en fin, volver en fin, a trasladarse, lo que sea. Lo que ha cambiado en los últimos años, yo recuerdo cuando era más jovencito, recién salido de la universidad, cuando iba a alquilar, pues te ibas a ver el departamento, te ibas a una zona, veías un departamento, veías otro, comparabas, etcétera. Pero tenías que estar ahí físicamente, al igual que tenías que comprar pues, unos zapatos físicamente, comprar la comida físicamente. Y ahora la digitalidad ha permitido que yo pueda hacer eso desde la comodidad de mi casa. Pero no solo me genera el valor la comodidad, sino que lo digital me permite en mucho menos tiempo mirar muchas más alternativas. Me permite lanzarte un filtro, una serie de conceptos que tú me enseñes aquello que me va a interesar, porque no me haces perder el tiempo. Todos estos elementos me generan valor. Yo creo que hay que seguir explorando estos elementos, que hay mucho más valor por generar a la hora de buscar un departamento. Fíjate, por ejemplo, que en el mundo de la construcción, y esto, Lori Koskela, que es un ingeniero que escribió el Lean Construction, en su tesis hay un apartado que me acuerdo cuando me lo leí, pues me causó interés, ¿no? Y es el enfoque que tiene el mundo de la construcción. El mundo de la construcción construye lo que le apetece construir y después lo vende. Y dicen que se adaptan a las necesidades de los clientes y a sus gustos y preferencias. Y en realidad no. Tú no has participado en ese diseño, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, en este ámbito hay mucho, en el mundo de la construcción hay mucho por lo que innovar, no solo en el proceso de construir, que aquí podemos aprender mucho de los japoneses, ¿no? Y del Lean Construction, de hecho, que ellos lo trabajan mucho, de BIM, de Target Costing y todo este software, sino también del mundo de la inmobiliaria y la forma en la que se relaciona con sus clientes. Porque seguimos siendo muy, muy cazadores, ¿no? de venderte cualquier cosa, ¿no? Y recuerdo que yo tengo un amigo que él trabaja para una inmobiliaria y me dice, yo no intento, o sea, si un espacio no me hace sentido, no intento darte la vuelta, no, es que esto me parece pequeño, no, es que en realidad es grande, pero tú no entiendes, no, si te parece pequeño, eso es una percepción tuya, no voy a luchar con eso. Entonces, tengo primero que entender cuáles son tus percepciones y valoraciones y aquello que es importante para ver cómo traducirlo o sea, es contactar mucho mejor con el cliente. Y creo que la innovación en el ámbito digamos, del alquiler o la compra de departamentos va más por ahí, por la forma en la que me relaciono y conecto con las valoraciones o las necesidades reales de los usuarios. Les preguntamos muy poco, simplemente cuántas habitaciones, el número esos son datos. Pero ¿qué pasa con los otros aspectos, ¿no? Y el mundo de la construcción, pues lo que decía antes, también tiene mucho margen de maniobra en este sentido. Perfecto. Oscar pregunta, ¿una empresa distribuidora de combustible podría reinventarse? Por supuesto. De hecho, Oscar, toda empresa se puede reinventar, ¿no? Toda empresa puede evolucionar su modelo de negocio. Quizá aquí, si quieres, yo tengo un amigo que se dedica justamente a esto, que traslada combustible pues, para que las grandes máquinas de la minería no tengan que estar yendo a la gasolinera, que no van, ¿no? Viene un camión y les repone el diésel o la gasolina o van a poner una estación y van allí, ¿no? Entonces, esto ya fue una innovación en cierta manera porque le generó valor a ese. ¿Podemos seguir generando valor? Sí. De hecho, fíjate que el propósito, yo te diría que aquí la mejor forma a nivel de propósito de encararlo no es que tú no eres un vendedor de gasolina o de diésel, sino que tu propósito está que esas máquinas sigan en funcionamiento. Porque hoy lo hacen con gasoil, pero mañana lo harán con electricidad, pasado mañana con, yo qué sé, o con gas y después con electricidad, etc. Entonces, tu modelo de negocio tiene que generarles valor en ese ámbito. Entonces, ahí descubrirás quizá en la actualidad cómo el tema del gasoil pues puedes optimizarlo. Evidentemente, después ahí hay muchos procesos que están involucrados y que también puede haber innovación en procesos, que es súper importante para ser más eficiente. Muy bien. Una última pregunta de Camila. ¿De qué manera puedo reinventar un sistema de red de mercadeo? Mira, Camila, yo te diría, ¿qué es un sistema de red de mercadeo?
¿no? En que unos se ponen en contacto con otros y al final genero una red para que el cliente venda a los suyos, etcétera, ¿no? Y al final no consigues clientes, sino consigues vendedores, ¿no? Pero una red de mercadeo ya de por sí fue en su día reinventar digamos, la comercialización de productos, ¿no? En su día hay detractores y gente que está más de acuerdo y gente que está menos de acuerdo con las formas en las que estas redes trabajan, pero en realidad fue una innovación como modelo. ¿Se puede seguir innovando en ese aspecto? Totalmente, sí. Yo como le digo a todos, no tengo todas las respuestas. Si las tuviera sería, creedme, multimillonario, ¿eh? Aún así estaría aquí, pero bueno, sería riquísimo porque sabría cómo hacerlo todo. En realidad, lo que sí os puedo decir, porque eso es de lo que sé, es la forma en la que tenéis que contactar o conectar con, entender vuestro negocio hablando con la gente que está involucrada en vuestro negocio, para entender mejor la experiencia. Cuando entendáis la experiencia que generáis y los puntos críticos dentro de esa experiencia, ahí es donde la creatividad tiene sentido. ¿Y ahora qué puedo hacer para seguir generando valor o generar un nuevo valor a toda esta gente? Y ese es un ejercicio súper sano, súper sano. Alguno está preguntando, estoy viendo sobre libros y literatura. Sí. Patricia, si me hacen llegar los emails, o yo mandaré unas recomendaciones para todo el mundo, no os preocupéis, sí que os haré alguna que otra recomendación. Perfecto. Y también hay algunas preguntas que hacen sobre que están innovando o están incursionando en nuevas actividades que no las tienen registradas dentro de su ficha RUC. En este caso, sería importante que se comuniquen con la persona que les maneja la contabilidad, porque efectivamente ustedes tienen diferentes actividades para poder registrar en su misma ficha RUC. Estoy segura que su contador les va a poder guiar en eso para poder iniciar en esas nuevas actividades o innovaciones que están proponiendo. Y bueno, vamos a coordinar con la CCL para que nos proporcione sus correos y mandarles pues algunas sugerencias de libros, esta presentación y alguna duda que tengan. Ahí están justo los datos de Huáscar. Huáscar Escurra, ahí está el correo electrónico de Animal Thinkers, a Mautalab también. Mi nombre es Patricia, me encuentran como Patricia Mautalab, Patricia Animal Thinkers, y somos pues miembros de este hub de innovación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar acá compartiendo con nosotros. Quedamos a su disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Ha sido un placer para todos. Ahí tienen algunos me están preguntando sobre quieren presentarme emprendimientos y tal. Tenéis mi correo electrónico. Encantado de poderos ayudar sin ningún tipo de problemas. Al contrario, será un verdadero placer. Espero haber podido contribuir un poquito a aliviar esta situación, digamos, preparando a los empresarios un poquito más en encontrar o empezar a trabajar en identificar sus oportunidades, que de esto se trata. ¿De acuerdo? Y nada, mucha suerte, muchos ánimos y siempre, siempre, siempre hacia adelante. Gracias. Bien, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, profesor Escurra. Les agradezco a todos por haber participado el día de hoy en la mesa de asesoría y a la vez también repetirles de repente a los que ingresaron después que necesito que coloquen en el chat sus correos electrónicos, su nombre completo y aparte también el número de RUC para poder identificarlos como participantes, compartirles la diapositiva y aparte también sus certificados. Muchísimas gracias.